esta oportunidad, este privilegio que nos da de poder transmitir la palabra del Señor por medio de estas plataformas. Bendecimos la vida de cada uno de los hijos del Padre. Bendecimos a cada nación, a cada hermano, a cada hermana, a cada ministro que está ya conectado. Queremos bendecirlos con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Mandamos saludos desde Guatemala a todas las naciones que están conectadas. Aquí tenemos ya siervos de, de México. Está el apóstol César Razo y también tenemos hermanos y hermanas de Cancún. Ahí está su hermana Pilar. Muchos saludos, muchas bendiciones. Jocelyn y Fabiola López, bendiciones. Les invito a que tengamos una Biblia ahí a la par y que también tengamos un lápiz para poder compartir la palabra del Señor, poder aprender en esta noche. También mandamos un abrazo, un saludo a nuestro hermano Johnny allá en Cancún. Un abrazo, muchas bendiciones. Les voy a invitar a que abramos la escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15. El título del tema se llama Los peligros de secarse espiritualmente. Hoy vamos a hablar de el por qué mucha gente cristiana en este tiempo de pandemia se han secado espiritualmente. Pero también vamos a hablar sobre los peligros que existe para un hijo de Dios, para un cristiano, secarse. Y aquí en Juan, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. La palabra clave para desarrollar el tema que Dios puso en mi corazón se encuentra en el versículo 6, que dice, y se secan. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Esta parábola es muy interesante. Para mí es una de mis parábolas favoritas. Es una parábola que tiene desde las cosas más sencillas hasta las cosas más profundas. Pero yo me voy a ir directamente a esa parte que nuestro Señor Jesucristo señala de un cristiano que se aparta de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le va a pasar es que se va a secar y va a correr el peligro que lo recojan
y lo echen al fuego para ser quemado. Entonces, en esta parábola podemos ver varias cosas. Número uno, Cristo es la vid. Número dos, Dios es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto. Número tres, los pámpanos son todos aquellos que se han declarado seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí podemos ver también los pámpanos que son fructíferos. Los pámpanos, esas ramas que dan fruto. Y estos representan a los verdaderos creyentes que mediante su unión, su comunión con Cristo, ellos llevan mucho fruto. Y también podemos ver aquellos cristianos, aquellos pámpanos que no dan fruto. Y esos cristianos que no dan fruto es porque se han apartado, han dejado de seguir a Cristo después de haberse comprometido con el Señor y convertirse en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Esos pámpanos que no dan fruto, simple y sencillamente fue porque se han separado de la vida. Se han separado de nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo nieguen, aunque ellos sigan diciendo que son cristianos, aunque ellos crean de que no han perdido una relación o una comunión con Dios, el simple hecho de no dar fruto, eso significa que están separados de la vida. Otro punto interesante es que al no dar fruto, esto significa que están secos. Eso quiere decir que están muertos. Esta muerte no es una muerte física. Esta muerte es una muerte espiritual. Por lo cual la Biblia enseña aquí en la vid que serán cortados, que serán echados fuera de la vid, fuera del campamento, fuera del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fuera de la iglesia. Y lo más peligroso es que serán echados al infierno. Otra cosa interesante de esta parábola es que Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda. Y esto es interesante y cada uno de nosotros como cristianos debemos de saber. La primera es quitar. Eso significa cortar. Ahora, ¿a quién se quita o a quién se corta? A la persona que se secó, que no está dando fruto. Lo segundo, la Biblia enseña que la rama que está dando fruto, esos pámpanos, hay que podarlos, hay que limpiarlos para que den más frutos. Entonces tenemos que entender la diferencia entre los que son cortados y los que son podados. La poda es para limpiar, la poda es para purificar, la poda es para santificar. Ahora, nosotros los cristianos entendemos que cuando estamos pasando por alguna dificultad, estamos pasando por un proceso. Y en el proceso de Dios, a veces es necesario quitarnos cosas que a Dios no le agradan para que podamos dar fruto. Las ramas que llevan fruto van a ser podadas a fin de promover en cada uno de ellos o de nosotros un crecimiento, que podamos dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio.
En otras palabras, a veces Dios debe de disciplinarnos. Cuando alguien dice estoy pasando por algún proceso, es porque Dios nos está disciplinando con el propósito de fortalecer nuestro carácter, de fortalecer nuestra fe, para que pueda surgir de nosotros el fruto del Espíritu. Pero lo contrario, aquellas ramas que no dan fruto se cortan del tronco porque son inútiles. Y el problema es que a menudo están afectando al resto del árbol. Están ocupando un lugar que ya no producen. Por tanto, deben de ser quitados, deben de ser cortados. Entonces, las personas que no dan fruto para Dios están bloqueando el esfuerzo de los que sí están dando frutos en la iglesia, en el trabajo, en su vida secular, en su vida familiar. Ellos están conectados con Dios, están conectados con la vida, están recibiendo directamente de la relación con Cristo una vida especial, una vida de renovación, de cambios, de transformación, y eso es con el fin de que puedan producir frutos para el Señor. Entonces, con esta introducción, acompáñeme a poder ver en la Escritura el peligro de secarse espiritualmente, el peligro de que mucha gente hoy, por esta pandemia, como no se están congregando, como no están yendo a los edificios a los que por años le llamamos iglesia, están enfriándose espiritualmente, se están secando. Y entonces acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 43 al verso 45. Déjeme decirle que estos 3 versículos de Mateo 12, cada versículo es un tema que habría que enseñar, habría que explicar por lo menos de 45 minutos o una hora. Pero no me da tiempo para poder dedicarme a esos 3 versículos. Pero sí voy a tocar un punto muy importante. Mateo 12, 43 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares secos, buscando descanso y no lo haya. Por favor, subraye ahí en su Biblia, pasa por lugares secos. El verso 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Eso es lo que declara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte que se menciona aquí. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, lo primero que busca es lugares secos. Cuando uno está en reuniones donde hay manifestaciones de espíritus inmundos, o donde uno está en reuniones donde alguien está reprendiendo espíritus inmundos o demonios, tenemos que estar muy prestos, muy cuidadosos y tenemos que estar muy bien espiritualmente. Porque cuando el espíritu inmundo sale de esa persona, el mayor tormento que tiene es quedarse en el aire.
El espíritu inmundo lo primero que busca cuando sale de una persona es otro cuerpo, otro lugar donde meterse, pero no se mete en aquellas personas que espiritualmente están bien, son ramas verdes, fructíferas. Pero si en el ambiente hubieran personas que están secas espiritualmente, entonces el espíritu inmundo sale de un hombre y se puede meter en otro hombre, se puede meter en una mujer, se puede meter en un joven. Si están secos espiritualmente, son candidatos para que el espíritu inmundo se meta en esa persona. La peor tormenta de un espíritu inmundo es quedarse en el ambiente, quedarse en el aire y no encontrar lugar donde meterse. Por eso los espíritus inmundos, cuando salen, lo primero que buscan son cuerpos. Muchas veces los animalitos que solamente tienen alma y cuerpo son aptos para que los espíritus inmundos se metan en ellos. Usted pudo haber leído ahí que cuando el espíritu inmundo sale de esa persona, al buscar lugares secos y no encontrarlos, entonces vuelve a esa casa. Y me llama mucho la atención porque lo primero que dice es, volveré a mi casa. O sea que esa casa le dio derechos. El espíritu inmundo se siente dueño de esa casa. La persona, cuando es liberada, tiene que cuidar tres cosas inmediatamente. Número uno, tiene que ver que su casa no esté seca, que su casa esté ordenada, que su casa no esté vacía, porque cualquiera de esas tres cosas puede hacer que el espíritu inmundo vuelva a entrar a su casa, pero esta vez ya no regresa solo. Dice que va a traer siete espíritus inmundos peores que él y se meten a esa casa y el estado espiritual de esa casa resulta ser peor que cuando lo liberaron. Por eso es que cuando se hacen aquellos encuentros famosos donde se llevan a 30, 40, 50, 60 personas a un lugar de retiro y pasan 2, 3 días liberándolos. De hecho, cuando regresan después de esos 3 días, regresan felices, contentos, regresan llenos del Espíritu Santo. Pero si ellos no cuidan su estado espiritual que lograron tener en ese encuentro y empiezan a secarse espiritualmente, a vaciarse de todo lo que se habían llenado, corren peligro, porque ese espíritu inmundo va a regresar a esa casa. Y al encontrarla seca, vacía y desordenada, se meten 7 espíritus peores y el estado de ese hermano, de esa hermana, resulta ser peor que el primero. Mucha gente hoy, mientras estuvieron yendo a los edificios, a las congregaciones, a las iglesias, cada domingo, ahí se llenaban, ahí lograban satisfacer algo espiritualmente. Pero con esta pandemia que se cerraron las iglesias, mucha gente empezó a descuidar su vida espiritual. Se empezaron a apartar de la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no tuvieron esa relación, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Se enfriaron, se secaron y ahora hay
problemas espirituales y hay peligros, peligros que hay que verlos a la luz de la palabra del Señor. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 17. Vamos a leer un versículo nada más. Proverbios capítulo 17. Vamos a leer el versículo 22. Este proverbio trae mucho conocimiento, trae mucha sabiduría y también trae mucha revelación. Dice así la palabra del Señor: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Aquí quiero que por favor subraye ahí en su Biblia: el espíritu quebrantado seca los huesos. Usted sabe que en los huesos está la sangre y en la sangre está la vida. Pero mire la comparación que hace el sabio Salomón. Habla del corazón alegre, que es una buena medicina. El 93% de las enfermedades es por áreas sentimentales, rencores, odios, amarguras, y eso hace que los huesos se sequen, porque hay un espíritu quebrantado. El espíritu tiene que ver con actitud. El espíritu tiene que ver con algo jovial, con algo alegre. Una persona que es jovial, una persona que es alegre, va a gozar de buen. Pero un corazón triste, un corazón amargado, va a producir que los huesos se sequen. La Biblia enseña, mi amado hermano, que algo importante de los órganos de nuestro cuerpo es el corazón. Dice la palabra: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo como cristianos deberíamos de llevar una vida feliz, una vida llena de gozo, una vida llena de alegría. El enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, nos quiere quitar el gozo, nos quiere robar esa alegría que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos buena salud y tengamos bienestar. Pero un corazón dolido, un corazón triste, un corazón amargado puede secar los huesos. Es bueno que usted ría, que usted sonríe, que sea feliz. Es bueno que le cuenten chistes, chistes de Pepito, pero de Pepito ya convertido, para que esos chistes produzcan gozo, que produzcan alegría con nosotros. Hay mucha gente cristiana que se está secando espiritualmente y sus huesos se están secando porque ríen muy poco, por no decir que no ríen nada. Pero aquí podemos ver que un corazón triste lo que va a producir es que los huesos se sequen. También encuentro yo en la Biblia, en el Salmo 51, cuando habla el salmista David, dice: mientras oculté mi pecado, mis huesos se secaron. También el pecado hace que los huesos se sequen. Yo sé que todos pecamos de diferentes maneras, pero todos pecamos.
Pero la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero aquí David dice, mientras oculté mi pecado, eso hizo que mis huesos se secaran. Y usted puede conocer dentro de la historia del rey David en las crónicas que buscaron sus escuderos, la gente que estaba cerca del rey David, buscaron cómo calentarlo y no pudieron. No había manera de que el rey volviera a agarrar el calor en su cuerpo, porque el pecado había venido a menguar su vigor, había perdido el gozo. De hecho, David le dice a Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Hoy día, mucha gente cristiana por esta pandemia han perdido el gozo de la salvación. Espiritualmente se han secado y eso corre peligro porque una persona que está seca espiritualmente ya no produce fruto. Y si no produce fruto, la parábola de la vid verdadera nos enseña que puede ser cortado y puede ser echado al horno de fuego. Ahora acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo número 6. El Evangelio de Lucas nos va a enseñar una parte de nuestro cuerpo que se puede secar espiritualmente y que si se seca, eso puede provocar que nosotros perdamos de grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Mientras ustedes buscan el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, quiero saludar a algunos hermanos que están conectados, amigos, y nos han mandado saludos y bendiciones. A nuestra hermana Pilar Trujillo, saludos, amada del Padre, hasta Cancún. Nuestro hermano Augusto Barbosa, hermano Tito, allá en Stockton, California. A la pastora Silvita, un abrazo, muchas bendiciones también allá en la ciudad de Stockton, California. Hermano Johnny, amado, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta Cancún también. Nuestra hermana Alejandra Espejel, saludos, mi hermana Alejandra, mi hermana Espejel, qué bendición que esté conectada con nosotros. Le mandamos saludos, ella está hasta allá por San Bernardino, California, por esos lugares. Un abrazo, mi hermana, a nuestro pastor Eddie Rodríguez, aquí en el Milagro de Guatemala. Muchas bendiciones a nuestro hermano Juan Pacheco desde Retauleu. Un saludo, mi hermano Pacheco, bendiciones. Qué gusto me da que esté conectado. A nuestro hermano Pastor Byron Vanegas, aquí en Guatemala. Guti Hernández, saludos, bendiciones. Al hermano Rabí, también un abrazo fuerte. Él está aquí en la zona 3 de Guatemala. Nuestro hermano pastor, sembrador fiel, te bendecimos. Mi hermano, te mandamos un abrazo fuerte ahí a la zona 6. Nuestra hermana Norma Ruano, muchas bendiciones. Chatía, gracias por conectarse. Nuestra hermana pastora Violetía, un fuerte abrazo. Nuestro hermano Josué, Daniel Guzmán, bendiciones hasta Retauleu, mis amados hermanos. La pastora Estelita, el pastor Joelito, un abrazo. Al pastor Julito también, hermana Rosalina Sánchez, allá en Puebla,
Un abrazo, mi hermana Rosalina, qué gusto me da que esté conectada. Nuestra hermana Mireya López, gracias Mireyita por estar conectada. Un abrazo al doctor, a tu amado, saludos a los pastores, a Jimmy y a Rocío, allá en El Paso, Texas. Muy bien, hermanos, continuamos. Lucas capítulo 6, versículo 6 dice así la palabra del Señor. En otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Por favor, subraye ahí en el versículo 6, la mano derecha seca. Me gusta mucho este evangelio, cómo lo narra, porque los demás evangelios solamente dicen que tenía la mano seca, pero el evangelio de Lucas especifica que la mano que tenía seca era la mano derecha. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba todos los sábados a la sinagoga, recuérdese que era el edificio, el lugar donde él se congregaba. La gente que estaba adentro de la sinagoga era gente que buscaba a Dios por medio de la doctrina, la religión judía. Ahí había de toda clase de gente. Voy a suponer que esta persona que tenía la mano derecha seca también era una persona seguidor de Dios, una persona que también buscaba a Dios, pero tenía un defecto en su mano derecha y es que estaba seca. Este hombre podríamos decir que es figura de mucha gente cristiana que tiene la mano derecha seca. La Biblia enseña para qué sirve la mano derecha. Y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos de los que la Biblia enseña sobre la mano derecha. Número 1, con la mano derecha los padres bendecían a sus hijos. No usaban la mano izquierda para bendecir, sino la mano derecha. Ahí encontramos varias figuras. Y creo yo que es importante ver en la palabra el significado de bendecir. Cuando tú oras por tus hijos, cuando tú oras como pastor por una oveja, no debes de ponerle la mano izquierda. Debes de ponerle la mano derecha, porque es la que Dios había ungido en los sacerdotes. Dios ungió todo la parte derecha del cuerpo de los sacerdotes. Ungió el oído derecho, ungió el pulgar de la mano derecha, ungió el pulgar del pie derecho. Entonces, con la mano derecha se bendice. Hoy día hay muchos cristianos que tienen la mano derecha seca. Eso significa que ellos no pueden bendecir. Ellos siempre están esperando que los bendigan, pero no pueden bendecir. No tienen la libertad. Y la Biblia enseña que nosotros fuimos creados para bendecir. No solamente para ser bendecidos, sino también para bendecir. También la Biblia enseña, punto número 2, para qué sirve la mano derecha. La mano derecha sirve para reconocer a otro ministro. Cuando el presbiterio llegaba a ungir a un ministro que estaba siendo llamado por el Señor para dedicarse al ministerio, la Biblia dice que los apóstoles, el presbiterio, le daba la mano derecha.
Cuando usted saluda a otra persona, bueno, antes de que viniera la pandemia, ¿verdad? Cuando nos saludábamos con otra persona, lo que damos es la mano derecha. Y así lo hacían los apóstoles y el presbiterio cuando reconocían a otro ministro. Hoy podemos encontrar a muchos ministros con la mano derecha seca. Ellos se sienten los únicos, el único apóstol, el único pastor, el único que predica bien. En otras palabras, no permite que aún en su propia iglesia se levanten otros pastores. No les da la diestra de compañerismo, reconociendo que también Dios los ha llamado a ellos para que ejerzan un ministerio primario. Tercer punto. La Biblia enseña en el libro de Proverbios que en la mano derecha está la honra y en la mano izquierda está la riqueza. Con la mano derecha es con la que se da los diezmos y con la mano izquierda se dan las ofrendas. Eso enseña la Biblia. El diezmo sirve para poder proteger, para poder cubrir, para que el devorador no entre a nuestra casa, para que el devorador no se lleve el fruto de nuestro trabajo, para que el devorador no meta pestes, no meta enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestra casa. El diezmo es un protector, el diezmo es una cobertura que le da el derecho y la autoridad a Dios para reprender al devorador cuando quiere venir a hacerle daño al fruto de tu trabajo. La ofrenda, que es la que se da con la mano izquierda, es la que te bendice, es la que te prospera. Pero aquí encontramos que adentro de esa iglesia, Cristo encontró a un hombre con la mano derecha seca. ¿Cuánta gente cristiana hoy día no está diezmando? ¿Cuánta gente cristiana hoy día no está ofrendando? Ponen excusas. Como ya no están yendo a la iglesia, el hecho de que no vayan a la iglesia, eso no significa que se pierda el deber, el compromiso que se tiene con Dios. Por eso es de que mucha gente cristiana viene a menos, viene a escasez, porque tienen la mano derecha seca. Diezmar. El diezmar les duele. ¿Y sabe por qué les duele? Porque no están pegados a la vida. Porque son ramas que se están secando. El hecho de que estemos hoy en casas, eso no quiere decir que estemos encerrados. Una persona que está en su casa y sigue diezmando y sigue ofrendando, esa persona tiene vida. Esa persona está pegada a la vida. Esa persona está dando fruto, porque no solamente tiene relación y comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tiene una comunión directa con Dios. ¿Sabe usted que el diezmo y la ofrenda tienen que ver mucho espiritualmente con la vida de cada creyente? Por ejemplo, yo encuentro en Deuteronomio capítulo 14, del verso 21 al 23, que Dios le dijo a Israel que deben de diezmar fielmente para que aprendan a temerle a Dios.
Mire qué interesante esa parte. Yo he considerado que una persona que no diezma, número uno, no ama a Dios. Número dos, no ama a su pastor. Número tres, no ama a su iglesia, a su congregación. Pero una persona que está diezmando y que está ofrendando es una persona que tiene una relación, una comunión con Dios maravillosa, porque es un hombre temeroso de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y luego la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy muchos cristianos están padeciendo en su economía porque no son fieles diezmando. Algunos diezman un mes, 2 meses no, a veces sí, a veces no diezman realmente lo que es, dan menos y lo único que quieren hacer es tranquilizar su conciencia o engañar a su pastor. Entonces aquí encontramos a un hombre que adentro de la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo encontró con la mano derecha seca. Por supuesto que ahí vemos el milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta persona. Le restauró esa mano, le volvió a dar vida, la restauró, la transformó, la renovó, pero no para que continuara estando secos. Hay mucha gente que dice no diezmo, no ofrendo porque no tengo. Bueno, Dios ve tu corazón y dice, bueno, te voy a dar. Y si cuando te da, Él ve que no sigues diezmando y que no sigues ofrendando, entonces vas a secarte. Va a volver a venir una sequedad espiritual y el estado de esa mano podría venir a ser peor que lo que era antes. Ahora vaya conmigo al libro de Números en el capítulo número 11. Números 11. Y vamos a leer el versículo número 6. Aquí vamos a ver dos versiones de Biblias diferentes. La primera que le voy a leer es la NBI, la nueva versión internacional. Esta versión internacional dice, Números 11:6, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Mire qué tremendo, hermano. Subraya ahí, tenemos reseca la garganta. Usted sabe que cuando a alguien se le reseca la garganta puede ser por varias cosas. Puede ser que le haya venido fatiga, cansancio, por mucho calor, por caminar, por correr. Cuando tenemos la garganta seca, sentimos molestia en todo el cuerpo. ¿Está bien? Una garganta seca, si no la tratamos rápidamente, se puede convertir en una infección. Puede dar amigdalitis. Y eso puede hacer que el resto del cuerpo se duela por completo. Pero me llama mucho la atención que esta versión, la nueva versión internacional, dice que por haber tenido la garganta reseca, ellos declararon y dijeron, y no vemos nada que no sea este maná. Mire cómo despreciaron el maná que caía del cielo todos los días. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos,
les mandaba pan del cielo todos los días. ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado ver ese milagro? ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado estar ahí y salir por las mañanas a recoger ese alimento especial y poder comerlo? Pero quiero que me acompañe a ver el Salmo aquí mismo, perdón, aquí mismo en la Biblia de las Américas. Me llama mucho la atención porque en Números 11:6, los que tengan Biblia de las Américas física, no en computadora, no en su celular, la Biblia de las Américas a la par dice que en lo literal dice: tenemos el alma seca. Mire qué interesante, tenemos el alma seca. Y esto es bien preocupante, mi amado hermano, porque una persona que tiene su alma seca, la Biblia enseña que en el alma está la voluntad, están los deseos y están los sentimientos. ¿Cuántas personas tienen el alma seca? Tienen seca su voluntad, tienen secos sus deseos, tienen secos sus sentimientos. ¿Cuántas mujeres viven hoy con hombres con su alma seca? Sus sentimientos son secos, no pueden expresar te amo, no pueden expresar eres bella, eres hermosa, no le pueden decir palabras lindas a sus hijos porque tienen el alma seca. Su voluntad está seca. No tienen voluntad de salir a trabajar, no tienen voluntad de hacer cosas para la casa, no tienen voluntad para poder desarrollarse, crecer, conquistar, avanzar, sacar adelante a la familia. No tienen deseos de poder jugar con sus hijos, de poder guiarlos, de poder corregirlos, disciplinarlos, porque sus sentimientos están secos. Y esto es tremendo, porque alguien que tiene el alma seca menosprecia el maná que Dios envía del cielo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Mucha gente cristiana, como no se está congregando, no sienten la necesidad de oír palabra de Dios. No creen que sea muy importante la palabra de Dios en estos tiempos para su vida. Están menospreciando el maná que Dios está enviando por medio de sus pastores. A mí me da tristeza saber que muchos pastores no están usando estos medios, estas plataformas para poderles predicar a su gente. Y también está dando mucha tristeza que muchos no se están conectando con sus pastores cuando ellos están compartiendo la palabra. La están menospreciando. ¿Y sabe por qué? Porque su alma está seca. Yo te quiero felicitar a ti, mi amado hermano, porque te conectas los jueves, te conectas los sábados, tienes tu Biblia ahí a la par, tienes tu cuaderno, tu lápiz, estás interesado en oír la palabra de Dios, en oír la instrucción que Dios está mandando para tu vida. Y eso me dice mucho de ti. Estás conectado a la vida. Tú quieres dar fruto. Y que no te asombre las pruebas, la lucha, las aflicciones que vienen a tu vida, porque es parte del proceso, una rama que está dando fruto,
el mismo Padre permite que sea podada, que sea limpiada para que dé más fruto. Acompáñame ahora a ver el Salmo 68. Y vamos a leer un versículo de ese Salmo 68. Quiero saludar a los demás hermanos que se han conectado. Ahí está nuestra hermana Almita, desde Zacatecas. Mi hermana Almita, un abrazo. Mandamos muchas bendiciones. Ahí está nuestra pastora Lili, hasta allá, Indio, California. Un abrazo, pastora Lili. Es un gusto saludarle. Ahí está también nuestro hermano Rabí, el apóstol Eliú Canizales. Un abrazo, apóstol. Nuestra hermana Cecia Hidalgo, también un abrazo, saludos. Nuestra hermana Marina Páez, bendiciones, siervos del Altísimo. Continuemos con el tema que está muy interesante. Veamos el Salmo 68, versículo número 6. Dice, Dios prepara un lugar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Ahora aquí vemos una tierra seca. ¿Qué fue lo que hizo que para esta persona cristiana su tierra se convirtiera en una tierra seca? Una tierra seca es una tierra árida. Una tierra seca, una tierra árida no produce, no da fruto. Por mucho que usted siembre y siembre y siembre y siembre en esa tierra seca, nunca va a producir fruto. En otras palabras, sembrar en una tierra seca es inútil. No va a haber cosecha. De una vez, dalo por perdido. Ahora, ¿qué provocó que esta tierra se convirtiera en una tierra seca? Dice acá, solo los rebeldes habitarán en una tierra seca. Los solitarios tienen promesa de Dios. Los cautivos tienen promesa de Dios, pero los rebeldes, ellos están destinados a habitar en una tierra seca, es decir, no van a producir, no van a crecer, no se van a expandir, porque su tierra está seca. La tierra tiene que ver mucho con nosotros los seres humanos. Somos hechos del polvo y al polvo volveremos, dice la palabra del Señor. Tenemos que ver si nuestra tierra es una tierra fértil. Mira, cuando alguien tiene el anhelo, el deseo de ofrendar en ti, en sembrar en ti, hay gente a la que le pueden sembrar un carro, le pueden sembrar una casa, le pueden sembrar una ofrenda. Si tú eres de las personas que hayas gracia delante de otras personas para que siembren en ti, es porque tú tienes una tierra fértil. Dentro de las bendiciones que Dios le da a los cristianos en Malaquías 3:10, porque diezman, porque ofrendan, porque no le roban a Dios, dice, y seréis una tierra deseable. Usted como buen sembrador ve una tierra árida, ve una tierra seca, usted no viene a poner su semilla en esa tierra árida, porque se va a echar a perder. Pero cuando la tierra es fértil, la tierra es deseable. Hoy hay mucha gente en rebeldía. Hay pastores que están en rebeldía con su apóstol. Hay miembros de la iglesia que están en rebeldía con su pastor.
Y los que están en rebeldía, dice aquí, que habitarán en una tierra seca. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí la introducción del mensaje. Y vamos a ir a la parte primordial de este mensaje. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 37. El profeta Ezequiel tuvo una experiencia impresionante. En Ezequiel 37, versículo 1 y 2, vamos a leer la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí estaban muy secos. Por favor, subraya ahí en su Biblia, estaban muy secos. Qué tremenda experiencia la que Dios hizo que pasara el profeta Ezequiel. Yo no sé cómo nos sentiríamos nosotros hoy día si el Señor nos toma en el espíritu y nos lleva a un cementerio, a un lugar que está lleno de huesos y están secos en grande manera. La Biblia enseña aquí en este pasaje que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Y Dios le mostró al profeta Ezequiel el estado espiritual en el que se encontraba el pueblo de Dios, Israel. ¿En qué estado espiritual estará hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente que en algún momento se consideraron seguidores de nuestro Señor Jesucristo hoy están secos? Secos espiritualmente. Y hay mucho peligro cuando alguien se seca espiritualmente. Lastimosamente, esta pandemia ha venido a secar a muchos cristianos. Hoy podríamos decir que ese valle de huesos secos es la condición espiritual en la que muchos cristianos están delante de Dios. Se han secado en su amor para con Dios. Han dejado de amarlo. Quizás muchos cristianos hoy solamente quieren a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo aman. Porque no es lo mismo amar que querer. Yo entiendo que mucha gente hoy, por esta pandemia, han dejado su búsqueda espiritual, han dejado de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Han dejado de orar, han dejado de leer la palabra, etcétera. Han dejado de ayunar. Si Dios le preguntara a un ministro hoy, a un profeta de hoy, de estos tiempos, ¿qué dices tú? ¿Vivirán estos huesos secos? Esa misma pregunta que Dios le hizo al profeta Ezequiel, mientras Ezequiel caminaba sobre esos huesos secos, mientras Ezequiel miraba todo el panorama de muerte que había ahí en medio de ese valle, y Dios le pregunta, ¿qué dices tú, profeta Ezequiel? ¿Vivirán esos huesos? A mí me gusta mucho la respuesta que da el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel no le responde a Dios
ni científicamente. No le dice según la ciencia, según el tiempo de muertos que tienen, según el tiempo de huesos ya secos. Me gusta la respuesta del profeta Ezequiel porque le dice a Dios, tú lo sabes. Yo estoy aquí para recibir instrucción. Yo estoy aquí para que me enseñes. Dios a veces permite que los profetas, los ministros de Dios, vean la condición espiritual en la que está el pueblo de Dios. Tú como apóstol, tú como pastor, como ministro, puedes ver el estado espiritual en el que se encuentra tu congregación, la gente que Dios ha puesto a ministrar. Yo en lo personal puedo decirles que hay una tristeza en mi corazón, pero no es una tristeza que viene del mundo. Es una tristeza que viene de Dios. Porque Dios me está permitiendo ver la condición espiritual en la que se encuentra mucha gente cristiana. Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué dices tú? ¿Vivirán? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Yo sé que a estas alturas del partido, usted como apóstol, como ministro, usted ha creído en la palabra de Dios y sabe que Dios es poderoso, que le puede dar vida a aquello que ya está muerto. Y si Dios nos preguntara hoy, ¿qué dices tú? ¿Vivirán esos huesos que están secos en grande manera? ¿Qué dices tú? ¿Vivirán esos cristianos que me han dejado, se han apartado de mí y se han secado? Pues mi respuesta inmediata sería, sí, Señor, yo lo creo, porque tú eres poderoso para sanar, para restaurar, para resucitar, para volver a dar vida, para renovar, para cambiar, para transformar. Tú eres poderoso para hacer la metamorfosis que hoy ese cristiano, esa familia, ese hogar puedan recibir de parte tuya. Hoy en la tarde Dios me hablaba de hogares, matrimonios que ya están secos. Su alma se les ha secado. Pero Dios es poderoso. Y Dios en esta tarde, noche, te va a dar una palabra, una declaración profética de restauración, de vida para tu matrimonio, para tu salud. Hoy van a ocurrir milagros, sanidades poderosas en el nombre de Jesús. Ahí mismo en Ezequiel 37, el versículo 3 y 4 dice, y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Qué impresionante. Cuando Dios lo hace a uno ministro, cuando Dios nos ha venido formando, nos lleva, hermano, a hacer locuras. Yo siento que Dios jamás va a respaldar a un incrédulo, pero sí va a respaldar a un loco que le cree. Hoy es muy fácil profetizarle a una familia, profetizarle a un hermano, profetizarle a una hermana, pero profetizarle a huesos, eso va contra la lógica. Cualquiera se ríe de nosotros, cualquiera dice, estás loco. ¿Cómo te pones a hacer eso?
Pero en este tiempo, cuando Dios levante a sus profetas, a sus ministros en este tiempo, a sus apóstoles, la palabra del Señor dice que Dios ha reservado para los postreros tiempos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre. Entonces es interesante ver que Dios le hace un desafío al profeta Ezequiel y le dice: profetízales a esos huesos secos y diles. A mí me llama mucho la atención esto, porque en otras palabras, Dios le está diciendo hoy a los ministros: predícales, diles, así dice el Señor. Tenemos que llevarle un mensaje a esa gente que se ha venido apartando del Señor. Tenemos que llevarle un mensaje a esa gente que se ha venido secando. Han secado su corazón, han secado su mano derecha, han secado su alma. Y hoy Dios trae una palabra de vida, una palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? ¿Cuántos creen esta palabra que Dios está enviándonos hoy en este tiempo? Los huesos secos de aquí de Ezequiel 37 representan hoy para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo el estado espiritual de muerte que hay. A lo mejor tú no estás en ese estado, tú no eres parte de esos huesos secos. Pero si tú no eres parte de esos huesos secos, predícale a los huesos secos. Háblale a los huesos secos y diles: así dice el Señor. Profetízales a ese matrimonio que se han secado. Profetízale a ese hermano, a esa hermana, a ese ministro que se ha secado. Dale una palabra de parte de Dios de esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diles que en Cristo hay solución aún para la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza. Yo voy a ir concluyendo este mensaje porque quiero hoy ministrar, quiero dar una palabra profética. Quiero ministrar tu hogar, tu casa, tu familia, tu salud. Acompáñame a Isaías 41. Y con este versículo de la Biblia vamos a terminar la enseñanza de esta noche. Isaías capítulo 41. Por favor, este capítulo que vamos a ver de Isaías, leámoslo con entendimiento. Es muy importante que lo hagamos. Versículo 17 y 18. Isaías 41, 17 y 18. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no lo hay. Su lengua está reseca de sed. Mire esa palabra que el Señor está desatando hoy. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Verso 18. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Aleluya. Gloria a Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús. Mientras no haya una muerte física, todavía hay tiempo. Yo quiero que por favor
terminando ya este tema, analices tu vida espiritual. Antes de analizar la vida espiritual de cualquier otra persona, de los miembros de la congregación, analicemos la vida espiritual en la que nos encontramos. ¿Qué ha producido esta pandemia en tu vida? ¿O te ha hecho más verdoroso? ¿Has fructificado más? ¿O no has dado fruto en tu relación, en tu comunión y en tu devoción con Dios? ¿Se ha secado tu tierra? ¿Se ha secado tu corazón? ¿Se han secado tus huesos? ¿Se ha secado tu mano derecha? Mire qué peligroso sería, porque el que se de la vid y puede ser echado al fuego, y eso sí sería una muerte eterna donde ya no hay esperanza ni solución. Dios te ha hablado. La Biblia dice que Dios siempre aceptará un corazón contrito y humillado. Y si hoy Dios te ha hablado y reconoces que tu estado espiritual no es el que está agradando a Dios, puedes tomar una actitud en este momento ahí donde estés, en tu casa, en tu sala, en tu oficina, en el automóvil. Puedes parar el automóvil y tomar un tiempo para volverte a Dios, para arrepentirte, para pedirle a Dios misericordia, para que Él pueda restaurar todas las áreas que se han secado en tu vida. Por favor, hagamos una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y los reyes decretamos y los sacerdotes profetizamos. Hoy hay decretos que vienen de parte de Dios para tu vida, y hay una palabra profética que viene de parte de Dios para tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a desatar una palabra de bendición para tu vida. Todas aquellas personas que se han apartado de nuestro Señor Jesucristo, que se han venido secando espiritualmente, yo desato una palabra de esperanza. Yo profetizo que vienen tiempos en los que Dios te va a tocar, te va a seducir. Y este momento, el Espíritu Santo, ahí en el lugar donde estás, está haciendo una obra transformadora, una obra de cambios. El Espíritu Santo va a ministrar a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, porque hoy hay esperanza para tu hogar, para tu matrimonio. Hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra especial en tu salud, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Empieza a sentir en este momento un fuego. Empieza a sentir calor en tu cuerpo. Vas a empezar a sudar. Es una de las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, el fuego. Ese fuego que purifica, ese fuego que santifica. Yo decreto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú no volverás a ser el mismo, que hoy ha sido tu noche, que hoy marcarás esta fecha, el día en que Dios te habló, el día en que tomaste la decisión de volverte a Dios.
Hay hogares que en este momento están siendo ministrados. Solamente tienes que creer y tienes que confesar y tienes que decir amén, gloria a Dios. Yo lo creo porque el Señor lo está haciendo y está haciendo sanidades. Está poniendo órganos, tejidos y células nuevas. Está reprendiendo todo tipo de enfermedad, cualquiera que sea. Esa enfermedad la atamos, la cancelamos, la lanzamos al abismo, la lanzamos al mismo infierno desde donde vino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre me dice que diga que en este momento hay sanidad en el alma, hay liberación en el alma. Dios está sanando almas. Dios está quitando rencores, odio, falta de perdón. Hay un momento de ministración glorioso de parte de Dios a tu vida. Vas a poder perdonar a esa persona que te dañó, a esa persona que te hizo daño. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya no vas a sentir resentimiento, dolor, amargura. Tú eres una nueva criatura desde hoy en adelante. El Padre está mandando al Espíritu Santo para vivificar tu espíritu y para que toda área seca que había estado ministrándote durante estos tiempos reciba vida. Está vivificando tu mente, tu corazón, tu mirar, tu oír, tu hablar. Está restaurando tus manos. Tú volverás a ser un gran diezmador y un gran ofrendador. Y entre más ofrendes y más diezmes, más te va a dar Dios, porque no eres una tierra seca. Eres una tierra deseable, eres una tierra fértil. Y Dios va a poner en tu corazón dónde sembrar, a quién ofrendar. Dios en este momento me está diciendo que para algunos que sus cielos, las ventanas de los cielos estaban cerradas, tú que ya propusiste en tu corazón el serle fiel a Dios en diezmar y en ofrendar, así dice el Señor, desde este momento he oído tu voz, conozco tu corazón y tu actitud de arrepentimiento y te digo, he abierto las ventanas de los cielos para ti y he abierto las puertas de la tierra de bendición para ti. No te hará falta nada. Tus manos nunca estarán secas. Tus manos serán adiestradas y tus manos serán fructíferas. Van a fructificar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga a todos. Si hay alguien aquí en el Zoom, Dani, alguien más que tenga alguna palabra profética, una palabra de vida, de esperanza, antes de cortar la programación en Facebook, pueden darla, si sienten en su corazón hacerlo. Si no, pues entonces, mis amados hermanos, vamos a despedir esta programación agradeciéndole a todos los que se conectaron. Les deseamos una feliz noche. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendigan sus vidas. Les amo con todo mi corazón. Espero verlos el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora de Guatemala, que se puedan conectar para poder seguir recibiendo la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Más adelante les vamos a estar dando noticias. Estamos ya preparando un congreso para mujeres, un congreso para jóvenes. Yo sé que Dios tiene un propósito grande y poderoso. Estaremos invitando pastoras, profetas de Dios para que traigan esa palabra de vida. Feliz noche, mis amados hermanos. Un abrazo y mil bendiciones. Bye.